Mi nombre es Alberto, y hoy te contaré una historia que me atormenta hasta el día de hoy. Algo tan espeluznante sucedió en nuestra casa, algo que no puedo entender y que jamás podré olvidar. Todo comenzó hace unos años, cuando mis padres decidieron que era hora de remodelar la casa. Mi abuela, que había sido una figura central en nuestra familia, había muerto hace ya un par de años, pero su cuarto seguía intacto. Como si todavía estuviera allí, con su silla de madera junto a la ventana, su cama hecha todos los días y sus pertenencias cuidadosamente organizadas. Yo tenía 16 años en ese momento y siempre había compartido cuarto con mi hermano, algo que ya no quería. Tenía una necesidad urgente de tener mi propio espacio, un refugio donde pudiera estar solo, donde pudiera disfrutar de mi privacidad y crecer. Y entonces, mis padres decidieron que era el momento adecuado para transformar el cuarto de la abuela en el mío. Habíamos estado posponiendo la remodelación durante mucho tiempo, no porque no tuviéramos ganas, sino por el dolor de tener que deshacernos de sus cosas. Pero al final, el paso fue inevitable. Aquel día, cuando por fin comenzamos a sacar las pertenencias de la abuela, el aire estaba denso, casi pesado, como si las paredes mismas retuvieran el eco de su vida. Empezamos a abrir cajones, revisando ropas y objetos olvidados. Entre los recuerdos más comunes, como sus batas de terciopelo y los zapatos de charol negro que usaba para ir a misa, encontramos una muñeca. Era una muñeca antigua, hecha de porcelana, con un vestido de encaje blanco y un corsé rojo. Tenía el cabello rubio y trenzado, con una pequeña diadema de flores secas. La muñeca parecía más una obra de arte que un juguete, y su rostro, a pesar de ser una figura de porcelana, parecía tener vida propia. No era una muñeca común. Mi abuela la había tenido durante años. Mi tía la le había regalado por su cumpleaños número 75, y desde ese día, nunca se separó de ella. Mi madre la sostuvo con delicadeza, como si fuera un objeto frágil, mientras sus ojos se llenaban de nostalgia. No la vendamos. Es lo único que nos queda de ella, dijo, en un susurro que denotaba una mezcla de tristeza y reverencia. Después de un momento de silencio, la guardó en una gaveta en la bodega de la casa. Era un lugar pequeño, casi olvidado, lleno de trastos viejos y recuerdos de años pasados. Aquel día terminamos de sacar casi todo. Encontramos ropa, zapatos, bufandas de lana y una infinidad de pequeños objetos que ya no sabíamos si guardarlos o dejarlos ir. Pero la muñeca permaneció guardada en la bodega, sin que nadie volviera a prestarle atención. Durante semanas, ese cuarto vacío me pareció una prisión de recuerdos, pero al menos ahora tenía mi propio cuarto, el espacio que tanto había deseado. La primera noche en mi nuevo cuarto fue extraña, pero no pensaba en ello en ese momento. Pensé que sería fácil adaptarme, pero algo no estaba bien. Todo parecía normal, la cama nueva, las cortinas frescas, los muebles organizados. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a inquietarme. A mitad de la madrugada, me despertó un sonido suave, como un llanto. No era un llanto fuerte, pero sí claro, casi como el sollozo de una niña. El sonido provenía de lejos, tal vez de la casa vecina. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Pensé que debía ser un sueño, o tal vez algún niño vecino que lloraba por algún motivo. Pero cuando volví a cerrar los ojos, el llanto se hizo más fuerte. Era como si viniera del interior de la casa. Decidí ignorarlo. ¿Qué podría ser? Tal vez era el sonido del viento o alguna puerta vieja que crujía en la casa. Cerré los ojos y me volví a dormir. Al día siguiente, me sentí incómodo, pero no lo mencioné. Cuando le conté a mi madre lo que había escuchado, se mostró sorprendida. Ninguno de nuestros vecinos tiene hijos pequeños, me dijo. De hecho, don Carlos vivía con su esposa y del otro lado del pasillo estaba un joven que, según sabíamos, vivía solo. A pesar de mi incomodidad, traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero, al caer la noche siguiente, el llanto regresó,
más cerca que nunca. Esta vez era como si viniera de un rincón oscuro de la casa. Mi piel se erizó y mi corazón latía más rápido. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba llorando? Me levanté, sigiloso, y decidí seguir el sonido. El ruido me llevó hasta la bodega, esa misma bodega donde mi madre había guardado la muñeca. Abrí la puerta con cautela, mis manos sudorosas temblaban. Tan pronto como lo hice, el llanto cesó abruptamente. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era mi mente jugando conmigo o había algo más que no comprendía? Volví a mi cuarto, preocupado, pero el ambiente estaba más frío de lo normal. A pesar de mis esfuerzos por calmarme, el miedo seguía atrapándome. Y cuando intenté dormir, algo más sucedió. Esa noche, el llanto volvió, pero esta vez no venía de la bodega. El sonido era cercano, casi al lado de mi cama, justo detrás de la puerta de mi cuarto. Era el llanto de una niña, suave, pero cargado de desesperación. Me paralicé. Era como si algo o alguien estuviera justo ahí, en la oscuridad, observándome. Luego, sin previo aviso, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Toc, toc, toc. Mi corazón se detuvo. En un impulso de pánico, me metí bajo las cobijas, cubriéndome la cabeza y poniendo los audífonos a todo volumen, intentando bloquear el sonido. El llanto continuó, ahora acompañado de suaves murmullos que no podía entender, pero que me helaban la sangre. No pude dormir esa noche. Las horas pasaban lentamente y el terror se apoderaba de mí cada vez más. A la mañana siguiente, cuando me levanté, noté algo que me hizo casi desmayarme. La muñeca de mi abuela, aquella muñeca que mi madre había guardado en la bodega, estaba encima de mi ropero. Me acerqué con lentitud, mis manos temblaban. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Acaso la había llevado yo? No lo recordaba. De alguna manera, sabía que no había sido yo quien la había colocado allí. Le conté a mi madre lo que había sucedido, pero ella no me creyó. Seguramente la dejaste ahí anoche y no lo recuerdas, me dijo mientras tomaba la muñeca con indiferencia. La devolvió a la bodega y me pidió que no fuera tan paranoico. Pero algo en mi interior me decía que todo eso estaba mal. La siguiente noche, el llanto volvió, pero esta vez se intensificó. No solo lloraba una niña, ahora sentía una presencia extraña que me observaba. Decidí no quedarme solo. Fui a buscar a mi hermano y le pedí que me acompañara a investigar. Al principio se mostró reacio, enojado por haberlo despertado, pero cuando él mismo escuchó los ruidos, aceptó ir conmigo. Abrimos la puerta de la bodega y el llanto se detuvo al instante. Miramos dentro y cuando le pedí a mi hermano que abriera la gaveta donde mi madre había guardado la muñeca, el interior estaba vacío. No había nada allí. Mi hermano, visiblemente molesto, me dijo que seguramente mi madre había guardado la muñeca en otro lugar sin decírnoslo. Pero yo estaba seguro de que no era así. Había visto a mi madre guardarla en esa gaveta y ahora, de alguna manera, se había desaparecido. Volvimos a mi cuarto y allí, sobre mi ropero, estaba la muñeca de nuevo. El terror me paralizó por completo. No sabía qué hacer ni cómo explicarlo. Traté de gritar, pero mi voz se ahogaba en mi garganta. La sensación de estar siendo observado era insoportable. Desesperado, fui a la habitación de mis padres, pero cuando llegaron al cuarto, la muñeca ya no estaba. Mi madre la buscó en la bodega y allí tampoco la encontró. Me miró con preocupación, preguntándome qué estaba pasando. ¿Dónde está la muñeca, Alberto?, me dijo. Pero no sabía qué responder. Esa noche, el terror me superó. El llanto seguía resonando en las paredes de mi mente. Volví a taparme con las cobijas, pero el miedo seguía ahí, profundo, abrasador. Días después, decidimos ir al cementerio para visitar la tumba de mi abuela, pues era el día de su cumpleaños. Sabíamos que era algo que teníamos que hacer,
aunque algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Cuando llegamos, algo nos dejó helados. Sobre la tumba, entre las flores, estaba la muñeca. El aire se volvió frío. Mi madre, mi padre y yo nos miramos atónitos. No podíamos entender cómo había llegado allí. El cementerio estaba a más de 20 minutos en coche desde la casa, y no había forma de que alguien hubiera podido colocar la muñeca en ese lugar sin que lo supiéramos. Todos sabíamos que esto no era normal. Algo siniestro estaba sucediendo. Decidimos dejar las flores sobre la tumba y marcharnos rápidamente, sin mirar atrás. Pero el terror no se fue. Esa muñeca seguía acechando nuestras vidas y el miedo se instaló permanentemente en nuestros corazones. Desde ese día, la muñeca nunca volvió a aparecer en la casa, pero el recuerdo de lo que sucedió sigue conmigo. Y aunque nunca más he vuelto a la tumba de mi abuela, no puedo evitar pensar en esa muñeca. ¿Estará esperando allí, entre las flores, como una advertencia? ¿O acaso se ha ido, llevándose consigo algún fragmento de lo que ocurrió aquella vez? Lo único que sé es que jamás olvidaré lo que vi, y el miedo nunca se ha ido.